Bien, ya estamos grabando, vamos a comenzar. Hoy vamos a iniciar revisando la solución de la tarea 9.2 y pues luego, si tienen preguntas de la 9.3, también las atenderé. Pero vamos primero a revisar la 9.2, que ya entregaron, incluso que ya está calificada. Voy a presentar la pantalla. Bien, parece que ya la ven. Bueno, fueron dos problemas. Vamos a revisar primero el problema A. Nos daban una gráfica de fracción mol de una especie A contra los coeficientes de actividad de las especies A y B. Se supone que tenemos una mezcla líquida binaria a 300 grados Kelvin y nos hacían algunas preguntas. Primero, la primera pregunta es: observa la gráfica y ve cuál es el estado de referencia para ambas especies, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que te puedes dar cuenta es que la gráfica del logaritmo del coeficiente para A inicia, bueno, para x a igual a 1, el logaritmo tiende a 0, ¿sí? Aquí arriba. Y este 0 que corresponde a un xb igual a 1, pues la gráfica para B también tiende a 0. Entonces, ese es par de detalles cuando ambos logaritmos con su respectiva para su respectiva fracción, el logaritmo del coeficiente y la fracción tiende a 0, pues eso quiere decir que se utilizó la regla de Lewis-Randall para construir esa gráfica. Eso estaba muy fácil de observar. La segunda pregunta nos decía, bueno, demuestren la validez de la ecuación de Gibbs-Duhem y utilizan el punto de XA igual a 0.6. Bien, aquí está XA igual a 0.6. Entonces, XA igual a 0.6 cruza una de las gráficas en este punto y lo cruza en este otro punto. Bueno, me adelanto un poco. En ese par de puntos yo trazo una línea recta perpendicular a ese punto, que sería esta que observan acá, y hago algo similar con este otro punto, trazo otra línea recta perpendicular y sería esta otra. Ahorita en el procedimiento se van a dar cuenta que necesito conocer las pendientes de ese par de líneas para poder demostrar la validez de la ecuación de Gibbs-Duhem. Encontrar la pendiente de ese par de líneas no está muy difícil. Por ejemplo, yo necesito nada más dos puntos. Este punto está muy fácil, menos 1, 0. Este punto, bueno, el punto 6 es un punto 6 contra menos punto 25 aproximadamente, o menos punto 2. Esto podríamos leer este otro que punto 8 y es prácticamente por encimita del 0. Podremos asignar un valor muy cercano al 0. Luego esta otra línea, este punto 6, pues corresponde más o menos al menos punto 8. O podría tener este otro punto por acá arriba, en el que prácticamente punto 2 es prácticamente 0. O este punto por aquí, en donde punto 8 se cruza con menos 1.2 más o menos, o este punto por aquí, en donde el 1 se cruza con menos 1.6, no sé, necesitamos nada más dos puntos fáciles de leer, dos de cada recta. Y bueno, hay varios. Pero antes de eso, bueno, ¿qué es Gibbs-Duhem? Esto es Gibbs-Duhem para una mezcla binaria y Gibbs-Duhem aplicada con logaritmos de actividad.
en donde la fracción de A por el diferencial del coeficiente de A más la fracción de B por el diferencial del logaritmo de B es igual a 0. Si dividimos entre diferencial de XA, ¿sí? ¿Por qué dividir entre el diferencial de XA? Quizás esta es la parte difícil de que es, ¿por qué se me tiene que ocurrir dividir entre el diferencial de XA? Esa división la hacemos precisamente para aprovechar la gráfica. La gráfica es de logaritmo contra XA. Entonces, si hacemos que la ecuación tenga la relación de los diferenciales, pues esa es la pendiente de ese par de líneas que les estoy hablando. Se traza una línea tangente en el punto en que nos hacen la pregunta y leemos la pendiente. Aquí yo no estoy especificando qué par de puntos se utiliza para cada recta, pero ustedes comprueben de que habrá algunas pequeñas diferencias, pero prácticamente llegaríamos al mismo valor. Una pendiente es positiva, otra pendiente es negativa, ¿sí? Entonces, por eso hice la modificación para aprovechar las gráficas, para poder incluir los datos de las pendientes. Sustituyo las pendientes, sustituyo las fracciones mole en las que me piden información y espero que ese número sea 0. No nos va a dar exactamente 0, mucho depende también de la lectura que hacemos de la gráfica, pero bueno, en números cerrados podemos decir que a mí me da ese punto 0.13 y que es prácticamente 0. A muchos de ustedes les dio otro valor también muy pequeño y hicieron lo mismo, decir que, bueno, era prácticamente 0. Y ahí está confirmada la validez de la ecuación de Gibbs-Duhem. En el inciso C nos decían, utiliza la ecuación de Margulis de 3 sufijos, pero el de 3 sufijos, para obtener un modelo adecuado de la energía de Gibbs en exceso para esta mezcla y determina los parámetros del modelo. Recuerden que la de Margulis de 3 sufijos tiene 2 parámetros. Esta es Margulis de 3 sufijos y aquí está el parámetro A y el parámetro B. De nuevo me voy a aprovechar de la gráfica para conocer A y B. De la gráfica rápidamente puedo encontrar los logaritmos del coeficiente en dilución infinita. Fíjense, me regreso a la gráfica en dilución infinita. Bueno, aquí en 1 es dilución infinita para B. Entonces, de la gráfica para B, encuentro que el logaritmo del coeficiente de B en dilución infinita es menos 1.5. Y acá el 0, pues es dilución infinita para A. Y entonces, para la gráfica de A, el logaritmo del coeficiente de A es menos 2.5 en 0. Entonces, estoy leyendo este punto, menos 1.5, y estoy leyendo para este punto, menos 2.5. Y ahí están el par de logaritmos del coeficiente en dilución infinita, menos 2.5 y 1.5. Entonces, sustituyo en dilución infinita para A y luego para B, y la ecuación se simplifica. RT, el logaritmo del coeficiente en dilución infinita, es igual a A menos B, y para B da A más B. Pues tengo 1 y 2, un par de ecuaciones con 2 incógnitas, A y B, resuelvo y tengo los parámetros A y B. ¿Sí? Conozco la R, conozco la temperatura, conozco los coeficientes de dilución infinita, entonces está muy fácil despejar A y B. Y entonces ya, pues fue todo. Mi modelo de G en exceso, pues nada más necesitaba encontrar la A y la B para tener una ecuación funcional. Y con eso terminamos el problema A. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, dime. ¿me podría recordar cuál era el otro estado de referencia? ¿O cómo era? La ¿Cómo ley se de tiene? Henry. Sí, ese. La ley de Henry es que
en dilución infinita, bueno, a ver, mejor me guío más acá. Mira, tendríamos que el logaritmo del coeficiente de b tiende a 0 cuando xb tiende a 1. ¿Sí? Sería lo contrario. Y el coeficiente de a tiende a 0 cuando xa tiende a 1 o xb tiende a 0. ¿Sí? Ese sería el contrario, el de la ley de Henry. El de la ley de Henry lo van a repasar en la tarea que están trabajando ahora, la que entregan el viernes. Ahí hay un problema en el que en vez de trabajar con Lewis Randall van a practicar ley de Henry. ¿Sí? Bueno. Profe, Sí, dime. ahí no lo tiene al revés en eso de... En la primera solución que nos mostró. ¿Aquí o en la gráfica? Ahí, cuando el logaritmo de... A ver. Es cuando x tiende a 1, ¿no? Vamos al punto cuando xb tiende a 0, para ver si me equivoqué. Cuando xb tiende a 0, estamos aquí, ¿sí? En xa1. Y entonces dice que el logaritmo del coeficiente b... sí, cierto, lo tengo al revés. El que tiende a 0 es, me equivoqué, es sí, tiene razón. Es así y es así, ¿no? Tienes razón, por eso lo de la pregunta de Henry, que entonces Sí. ya Henry no parecía Lewis Randall, pero sí tienes razón. Bueno, otra forma de escribirlo para que coincida, mira, mejor si quito esto, entonces diría, esto sucede cuando xa tiende a 1 y esto sucede también cuando xb tiende a 1, ¿sí? Entonces, sí tienes razón. Lo escribí mal. Esto se podría quedar así, pero en la forma en que siempre leemos de Lewis Randall, mejor lo cambiamos por esto. ¿De acuerdo? Sí, es que, bueno, yo como una forma de identificarlo es de Lewis Randall es cuando el coeficiente y la fracción son contrarios, pues las letras son contrarias. Y cuando es de Henry, son las mismas. Sí, cierto. Sí, esto lo podrías cambiar por esto otro, pero nomás sería confundirte más. No, pero lo que sí estaba mal, lo que sí importa y que estaba mal era la letra de los coeficientes. Sí, tienes razón, gracias. Después lo corrijo. Ok, gracias, profe. Bien, vamos al inciso B. Seguimos teniendo una mezcla equimolar de dos sustancias desconocidas, A y B, y nos dan los coeficientes de actividad en dilución infinita, que son 2 y 1.5 respectivamente. Calcule los coeficientes de actividad tanto para A y tanto para B, pero de dos formas, utilizando margules de tres sufijos y utilizando Van-Laar. Bueno, la de margules de tres sufijos va a ser algo muy parecido a lo que hicimos ahorita, pero ya nos dan los coeficientes de actividad en dilución infinita. Entonces, vamos a las tablas del capítulo 7 y sacamos las ecuaciones de margules de tres sufijos, tanto para A como para B. Pero en dilución infinita, bueno, la primera ecuación, xb es igual a 1, entonces por eso nos queda a más 3b por 1, menos 4 por ab por 1. Y en la segunda ecuación, que es el coeficiente para b, xa es igual a 1, entonces no me queda a menos 3b por 1 más 4b por 1. Entonces de nuevo se simplifican, igual que el problema anterior, uno me queda a menos b, otro me queda a más b. El problema me da los coeficientes de actividad en dilución infinita. Fíjense que me da, no el logaritmo, vamos leyendo el problema. Dice los coeficientes de actividad en dilución infinita son 2 y 1.5. Ya me da despejado los coeficientes, no los logaritmos como en el problema anterior. Entonces, estos son los coeficientes, los sustituyo
y ya tengo un valor para A y para B. Aquí ustedes pudieron haber sustituido RT y haber hecho el cálculo del logaritmo de raíz de 3 y está correcto, ¿sí? Simplemente yo para no dejar, preferí dejar una expresión y hacer los cálculos hasta el final. Bueno, pues ya que tengo A y B, pues ese A y B me regreso a la ecuación 1 y lo sustituyo la A y la B. Y entonces ahora sí, sustituyo la T, la temperatura, y nada más, ¿sí? La R y la temperatura, hago las operaciones de todos estos logaritmos de raíz de 3 o de raíz de 3 sobre 2 y obtengo los dos coeficientes de actividad, ¿sí? Eso no estuvo tan difícil. Y el que sigue, pues es prácticamente el mismo procedimiento, nada más con ecuaciones diferentes. Vamos a la misma tabla del capítulo 7, donde salieron las ecuaciones de Margules, y ahí están las ecuaciones de Van Laar para una mezcla binaria. Igual, XB en dilución infinita, XB es 1, simplificamos, XA es 1, en la segunda ecuación simplificamos, aquí me queda un B sobre B, aquí me queda un A sobre A, entonces incluso es más sencillo porque RT, el logaritmo del coeficiente, que es dato, es igual a A, y RT por el logaritmo del siguiente coeficiente es directamente B. Entonces está muy fácil, mucho más fácil despejar A y B. Ya que tenemos A y B, me las llevo de regreso a la ecuación 1, sustituyo y de nuevo nada más tengo R's, temperaturas, sustituir, simplificar y aquí están el par de coeficientes. Estos problemas estuvieron mucho más sencillos, el problema B que el problema A, porque ya tenemos los coeficientes en dilución infinita y pues prácticamente se vuelve un problema de sustituir valores y resolver. Bueno, y era todo lo que había que hacer. Los coeficientes son ligeramente diferentes, 1.106 contra 1.099 y 1.189 contra 1.175, parecidos, pero sí son diferentes. Aquí no podemos discutir cuál es mejor, cuál es peor. En principio estamos tratando de dos sustancias desconocidas, entonces no tenemos base para hacer esa discusión. Simplemente se trataba de practicar el método de obtención de coeficientes. ¿Alguna pregunta que tuvieron? Bueno, si no hay preguntas, esta solución ya la encuentran en Classroom. Y antes de comenzar con los temas del día, que es primera ley aplicada a los sistemas reactivos, díganme si, dejen dejar de presentar, si tienen alguna pregunta de la tarea que entregan el viernes. Yo, profe, tengo una duda en la parte, en el inciso, bueno, en la parte B, en el inciso D. En el inciso D. Que dice grafique. Es una gráfica, ¿verdad? Ajá. Dice, grafique el coeficiente de actividad de la especie 2, que sigue la ley de Henry, contra la fracción mol de la especie 2. Tienes, bueno, ¿cuál es tu duda para empezar? Iba a platicar. Bueno, mi duda es de que, por ejemplo, no sé si a partir de una fórmula de ley de Henry puedo sacar la fracción Y1. Bueno, No, tú tienes la ecuación. Fíjate que tienes logaritmo del coeficiente 2 de Henry, que es menos 7 por, y en paréntesis, 1 menos x1 al cuadrado. Esa es la ecuación que tienes que graficar. ¿Tengo que poner entonces valores? Sí. Tú dale diferente. Dice que grafiques contra la fracción mol de 2. Y bueno, la ecuación está en función de la fracción mol de 1. Pues simplemente tú dale
Bueno, si le das x1 igual a 1, pues ya estás graficando x2 igual a 0 y así dale diferentes valores. Y esa es la ecuación que tienes que graficar. Y entonces observa qué sucede con el comportamiento de esa ecuación. También lo que te recomiendo, bueno, la ecuación está en logaritmo del coeficiente. Despéjalo, quédate con la ecuación que tiene su exponencial y esa es la que graficas para que tengas una gráfica del coeficiente ya directo contra x2. Y entonces vas a encontrar un comportamiento pues clásico de este tema. Te vas a dar cuenta a ver qué sucede con el coeficiente cuando x2 es igual a 0, qué sucede con el coeficiente cuando x2 es igual a 1. Son dos puntos muy fáciles de identificar. Y entonces aquí sí revisa un poco las explicaciones del Koreski para que te diga si lo que observas tiene que ver con dominio de las fuerzas de atracción o dominio de las fuerzas de repulsión. Pero esa es la ecuación que les doy de -7 por un paréntesis, es lo que tienes que graficar. Ah, ok. Entonces, ese yo me había confundido porque pensé que tenía que ocupar la constante de Henry, la H que está arribita, y no, ¿verdad? No, esa H la vas a utilizar en los incisos E y F. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Recuerden, esa tarea es para el viernes. Tienen el viernes todo el día. No tiene que ser antes de la hora de clases. Entonces, incluso si siguen surgiendo dudas, pues las podemos platicar durante la clase del viernes. Bueno, pues vamos entonces ya a los temas de hoy. Dejen volver a presentar. Bien, la clase anterior platicamos lo básico de reacciones químicas, de termodinámica, de reacciones químicas, pero sin meternos en primera ley ni segunda ley, más bien las definiciones de combustión, todo lo alrededor de los combustibles, y cuestiones más bien de geometría. Pero ahora sí, ya vamos a aplicar la primera ley en esos sistemas reactivos y seguimos con el pretexto de nuestras reacciones de combustión. Pero bueno, antes de hacer un balance de primera ley, vamos a ver cómo podemos expresar la entalpía de un componente que nos conviene cuando un sistema es reactivo, porque recuerden que lo tenemos que hacer en función de la entalpía de formación. Entonces, para un participante de la reacción, la entalpía es la combinación de estas tres H's, que es la entalpía de formación en el estado estándar de referencia a 25 grados y una atmósfera, más la entalpía sensible, ¿sí? La entalpía, nuestro problema, nuestro reactivo, nuestros productos van a salir a una temperatura, ¿sí? En algunos ejemplos, los ejemplos simples, entran a 25 y el 25 coincide con el estado de referencia, pero en la realidad en general no va a ser a 25, no va a ser en el estado de referencia. Entonces esta H es la entalpía sensible a la temperatura a la que se encuentre el elemento, el reactivo, pero hay que compararla con su entalpía de referencia, que sí es a 25 grados centígrados y una atmósfera. Ahorita vamos a ver en los ejemplos, bueno, que este par de datos con el supraíndice 0 los buscamos a 25 grados y una atmósfera, pero esta H la tenemos que buscar, no sé, si es un producto y el producto sale a 700 grados, pues hay que buscar los 700 grados, o si es un reactivo y entra a 10 grados, pues hay que buscar esa entalpía a 10 grados, ¿de acuerdo? Entonces, eso
todos esos cálculos es quizás lo que complica, bueno, de nuevo la palabra adecuada no creo que sea complicada, no es complicación, es dedicarle más tiempo porque tengo que buscar información de 3Hs a diferentes condiciones para estar hablando de la entalpía de un solo participante en la reacción. Bueno, ya que hagamos balances, generalmente nuestros problemas, los cambios de energía cinética y de potencial van a ser despreciables y entonces sí vamos a tener que tomar en cuenta pues calor de entrada o calor de salida, si hay trabajo que se hace a favor o en contra del sistema y pues hacer el sumatorio de todos los reactivos y de todos los productos, su flujo molar por su entalpía, pero como acabamos de ver, su entalpía es la suma de 3 entalpías parciales que nos permiten expresarnos en caso de reacción química. Del lado izquierdo, con subíndice R nos referimos a los reactivos, del lado derecho con subíndice P nos referimos a los productos. Si los pasamos todos a un mismo lado de la ecuación, pues unos tienen signo positivo y otros tienen signo negativo porque unos se producen y otros se consumen. Generalmente en nuestros problemas que vamos a estar revisando, los términos de trabajo no van a aparecer, difícilmente aparecen en un reactor. Generalmente son despreciables, aunque estés mezclando el reactor, generalmente esos términos son despreciables. Y lo de Q de entrada y de Q de salida, pues sobre todo va a depender de si la reacción es exotérmica o endotérmica. Y como aquí vamos a ver ahorita puros ejemplos de reacciones exotérmicas, pues el calor se va a disipar, si sale, va a ser de salida y se va a disipar hacia los alrededores. Entonces también por ese lado se podría simplificar bastante nuestra ecuación final. Bueno, esta ecuación se supone está escrita en tasa másica, ¿sí? Por kilo. Y aquí en estos temas de reacción química nos conviene más expresarlos por mol y sobre todo por mol de combustible. Siempre va a ser más cómodo o nos va a dar mejor información el que estemos llevando el control de cómo evoluciona la reacción por mol de combustible consumido. ¿Sí? Entonces, la ecuación anterior, lo único que tengo que hacer es dividir cada término de la ecuación anterior por la razón del flujo molar del combustible. Y entonces aquí ya no tengo flujos molares, sino moles de productos producidos, moles de reactivos consumidos. Lo que les decía hace un momento, la transferencia de calor hacia el sistema y el trabajo realizado como cantidades positivas, generalmente pues o es un solo término de Q o es un solo término de W. Difícilmente aparecen los dos, ya dependiendo del problema le asignamos el símbolo. Si tenemos datos de la entalpía de combustión, que muy pocas veces la vamos a tener, puedo reescribir la ecuación anterior de esta forma, es decir, sacar las entalpías de formación de los sumatorios y escribir una sola entalpía de combustión. Pero les repito, muy pocas veces vamos a tener esa información y ya nada más hago la diferencia de entalpías sensible para los reactivos y los productos. En general, bueno, todo esto lo podemos englobar como la entalpía de los productos, todo esto como la entalpía de los reactivos, y entonces puedo reescribir que de la forma más simple, Q menos W es igual a H de los productos menos H de los reactivos. Pero recuerden, H de los productos es el sumatorio que explicamos hace un momento. Para cada producto, los moles y la suma, las restas de todas las entalpías que intervienen. Y estos resultados ya están por mol de combustible quemado. Si se dispone de la energía de combustión, lo que les decía, para una reacción en particular, pues entonces puedo simplificar como la ecuación que vieron hace un momento. Pero les repito, generalmente no va a ser así. Ahora,
Una cámara de combustión generalmente involucra la salida de calor. Entonces, el término de Q que queda, pues es el de salida. Y generalmente en una cámara de combustión no hay término importante de trabajo. En esta ecuación ya no aparece. Yo creo que al final, en la mayoría de los problemas de este tipo, esta es la ecuación que vamos a utilizar con un término de calor y los balances de entalpía entre productos y reactivos. Bueno, uno de estos términos sería la energía hacia el sistema mediante la masa por mol de combustible, y esta es la energía fuera del sistema mediante la masa por mol de combustible. Todo esto lo he estado platicando desde el inicio para, fíjense dónde empecé a platicarlo, sistemas de flujo estacionario, ¿sí? Un reactor en donde constantemente está entrando reactivo y está saliendo producto. Pero tenemos otra posibilidad, sistemas cerrados, ¿sí? Un reactor batch. Yo alimento mis reactivos, cierro el reactor va a ser un recipiente rígido, se lleva a cabo la reacción y hasta que termine la reacción abro de nuevo el reactor para que salgan los productos, no va a ser un flujo continuo. Entonces la otra posibilidad es tener una reacción en un sistema cerrado. Si el sistema es cerrado, ustedes recuerdan de la termodinámica de primera ley de hace varios meses, pues ahí nada tiene que estar haciendo la entalpía. Nuestros balances tienen que ser con energía interna, porque en la parte PV se vuelve despreciable. Dirán, entonces también tengo tablas de energías internas de formación. La respuesta es no. Vamos a hacer más bien un truco. Necesitamos energías internas de formación, necesitamos energías internas en el estado de referencia y energías internas a las condiciones del problema, pues mejor las vamos a despejar de las entalpías que ya tenemos, ¿sí? Como U es igual a H menos PV, pues entonces lo que tengo para sistemas abiertos, le resto PV en las unidades que me convenga, de acuerdo al problema, y es restarle el producto PV, pues la entalpía se convierte en energía interna. Y eso es lo que hacemos, porque se darán cuenta, ningún libro, ninguna tabla de datos termodinámicos hace la conversión de H a U. Nada más vamos a encontrar tablas para H. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace este truco. Es más cómodo. En vez de ponernos a hacer nuevas tablas, mejor restamos el producto PV y ya tenemos U. Y entonces esto, H más H menos H menos PV, todo este paréntesis se convierte en una U para uno de los productos. Y lo mismo sucede aquí con esa resta en una U para cada uno de los reactivos. Entonces, mi ecuación de primera ley, pues, que tenía hace un momento para sistemas en flujo, pues, con este ligero cambio, ya se convierte en una ecuación, un balance de primera ley para sistemas cerrados. De nuevo, bueno, dejo un término de Q, uno de W. El de W generalmente va a ser despreciable, a menos de que la agitación sea bastante importante, pero frente a una reacción pocas veces es importante y nos quedamos nada más con el término de Q. Otro detalle, ahorita los cálculos, los ejemplos que veamos, no vamos a complicarlos más allá de considerar los que se comportan los gases de combustión como una mezcla de gases ideales, y entonces eso hace todavía más fácil la resta de PV, porque PV en gases ideales es RT. Para recuerden, si no pueden hacer la consideración de gas ideal, pues entonces tienen aquí que sustituir un P por V con la ecuación de estado de su preferencia. Pero de nuevo recuerden, en reacciones de combustión, en presiones bajas, generalmente cercanas a las presiones atmosféricas y a temperaturas muy altas que se alcanzan, pues la suposición de una mezcla de gases ideales generalmente no falla. Generalmente es una buena suposición.
Si por algún detalle en particular no fuera una buena suposición, pues ya saben qué hacer. Sustituir el PV con su ecuación de estado favorita o adecuada, más bien. Maestro, perdón, y por ejemplo, si el reactivo es sólido y el producto es gas, para la energía interna del reactivo se eliminaría PV por ser Sí, insignificantes y para la energía interna del producto sí se quedaría así como gas. sí, nada más harías el cambio con el gas. Recuerden que para sólidos y líquidos, pues la entalpía es prácticamente igual a la energía interna, porque los sólidos y líquidos son materiales prácticamente incompresibles. Entonces, si uno de tus componentes es sólido o líquido, pues ignoras esa parte del PV y te quedas con tus entalpías, que son tus energías internas. Y lo que aquí estoy explicando, sí lo tendrías que hacer solamente, o más bien, notarías que solamente vale la pena numéricamente hacerlo cuando sean gases. Sí es interesante ese detalle, ¿sí? Bueno, es más, De incluso acuerdo, son insignificantes, ¿de acuerdo? de acuerdo, gracias. Bien, vamos a ver un ejemplo. Análisis de combustión en flujo estacionario en base a la primera ley. Este primer ejemplo es del primer tipo de reacciones, flujo estacionario. A una cámara de combustión está entrando propano líquido a 25 grados centígrados y está en todo momento entrando 0.05 kilos de propano por minuto. Se mezcla y se quema con un 50% de exceso de aire. Hay aire de más. Sin embargo, este aire, ahorita lo notarán en los cálculos, cuál es el efecto, entra a 7 grados, no entra a 25 grados. Aquí podremos decir que es una coincidencia, pero pues yo sé que el autor lo hace a propósito. El propano entra a la misma temperatura que nuestro estado de referencia, pero el aire no, el aire entra frío. Bueno, se lleva a cabo la reacción y después de la reacción se analizan los gases de combustión y ¿qué notamos? Que todo el hidrógeno del combustible, todo el hidrógeno del propano se convirtió en agua. Muy bien. Pero el carbono del propano, ahí no fue una reacción completa, solo el 90% se convirtió en dióxido de carbono, el restante 10% quedó como CO. Ese detalle es interesante, hay que tomarlo en cuenta. No fue una reacción teórica, bueno, no era una reacción teórica ni estequiométrica desde que llevamos un 50% de exceso del aire, pero también lo notamos en que algo del carbono queda en CO y no en CO2. La temperatura de los gases de combustión es de 1500. Cuando terminamos y sacamos los gases salen a 1500, o sea, no muy lejos del 25. Esto también es importante porque no están muy lejos de la temperatura de referencia. Determine flujo másico de aire necesario para llevar a cabo esta reacción o que fue necesario que entró en esta reacción. Aquí nada más sabemos que es un 50% de exceso, pero no sé cuántos kilos por minuto o por segundo entraron. Y segunda pregunta, la tasa de transferencia de calor de la cámara de combustión. Se quemó, una reacción exotérmica, se generó mucho calor, que seguramente se disipó de la cámara de combustión. ¿Cuánto fue? El análisis lo vamos a hacer suponiendo estado estacionario. Todos los gases se comportan como gases ideales y lo que siempre hacemos con este tipo de problemas es suponer que los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes. Lo primero, calcular la cantidad teórica de aire. Primero la teórica, y ya luego que sepa cuánto es el aire teórico, podré incluirle el exceso. Entonces, la teórica recuerden que la reacción teórica es la que solo produce CO2, solo produce agua, y bueno, y deja pasar el nitrógeno como inerte. Entonces, balanceo mi ecuación, 3 de carbono terminan en 3 de CO2,
8 de hidrógeno terminan en 4 de agua, y ya veo qué pasa con él en función de este 4 de oxígeno y este 3 por 2, 6 de oxígeno. Ya veo de cuánto es la A del oxígeno, y eso determina de cuánto es el 3.76 por A del nitrógeno. Pues encontramos que la A teórica es de 5. Pero eso no es la reacción real. La reacción real es con un 50% de exceso respecto a este A de 5. Entonces, 5 más su 50% es un 7.5. Y ese 7.5 sí refleja la reacción real. Pero recuerden que no todo el carbono del propano se convirtió en CO2. Dice que el 90%. Y el 90% de 3 moléculas de carbono es 2.7. El resto, 0.3, es para el CO. ¿Sí? Y el resto lo acomodamos con lo que dé. Y esta ya es la ecuación real balanceada. Bien, vamos a ver cuál es la relación aire-combustible, y de ahí voy a poder sacar el flujo másico del aire. Es la masa de aire entre la masa de combustible. ¿Cómo voy a saber la masa de aire? Pues si necesité 7.5 moles, bueno, 7.5, mi coeficiente es de 7.5, el 7.5 lo multiplico por 3.76 más un mol de oxígeno por 4.76. Y esto me da los kilomoles de aire. Por su masa molar, que es 29 kilos por kilomol, me da los kilos de aire. Y el combustible está formado por 3 moléculas de carbono y 8 de oxígeno. 3 por 12 más 4 por 2 me da la masa de combustible. Por lo tanto, dividiendo, eso quiere decir que esta reacción necesitó de 25.53 kilos de aire por cada kilo de combustible. Pero la pregunta importante es el flujo másico de aire. Vean cómo aquí utilicé la relación aire-combustible relacionando masas. Pero aquí la vuelvo a aprovechar relacionando flujos másicos. La relación aire-combustible tiene que ser la misma si relaciono masas que si relaciono flujos másicos. Pues ahora la voy a aprovechar relacionando flujos másicos. Del problema, de los datos del problema, yo sé cuál es el flujo másico de combustible, y entonces me doy cuenta que si van a entrar 0.05 kilos de combustible cada minuto, pues tienen que ir acompañados de 1.18 kilos de aire también cada minuto. ¿Sí? Y con eso resolvemos la primera pregunta. La segunda era Q, la cantidad de calor liberado. Entonces escribo mi balance de primera ley, sin términos de energía cinética, sin términos de energía potencial, sin términos de trabajo, nada más una Q de salida. Es la ecuación que les señalé como la que generalmente vamos a estar utilizando. Lo que sí tengo que desarrollar estos sumatorios para todos los productos y para todos los reactivos, y lo que es a veces medio latoso en estos problemas, ponerme a investigar el valor de cada una de estas entalpías. Despejo Q, la Q, es decir, me queda todos los términos de los reactivos menos todos los términos de los productos, y esa es la Q que ando buscando. Vamos ahora a buscar todas esas entalpías. Y pues aquí lo conveniente es hacernos de una tabla y empezar a buscar pues en los libros toda la información, en los apéndices del Cengel. Mira, este es el propano, y el propano es líquido, y el propano entra a 25 grados, entonces no necesito entalpías a otra temperatura. Aquí si se fijan hay una columna de entalpías a 280. ¿Por qué? Porque oxígeno y nitrógeno entran a 7 grados centígrados, es decir, 280 grados Kelvin. Aquí hay otra columna a 298. 298 es la temperatura de referencia. Necesito, si es la temperatura de referencia, y necesito esas entalpías para el oxígeno y el nitrógeno porque entraban a 7, y para el agua, el CO2 y el CO, porque salieron a ¿cuánto fue? A 1000. Ya olvidé ese dato,
a 1500 grados Kelvin. Ah, bueno, aquí está, 1500 grados Kelvin. Y necesito entalpías a 1500 del oxígeno y el nitrógeno porque no todo el oxígeno se consumió. Tengo oxígeno a la salida. El nitrógeno es un inerte, entonces también en los productos tengo nitrógeno a 1500 y la reacción produjo agua, CO2 y monóxido de carbón que salieron a 1500. ¿Sí? ¿Por qué no necesito entalpías de agua, CO2 y CO a 280? Porque el agua, el CO2 y el CO son productos y nunca entraron a 7 grados. ¿Sí? ¿Y por qué no necesito estas entalpías para el propano? Porque el propano entró exactamente a los 25 grados centígrados, que es la temperatura de referencia. Entonces aquí hay una resta de entalpía 2 a 25 menos entalpía de referencia a 25, da 0. Entonces nada más necesito la entalpía de formación. ¿Sí? Fíjense, ese 0 está aquí. La entalpía 298 menos la entalpía de referencia 298, pues da 0. Entonces, ¿para qué pierdo tiempo en buscar esas entalpías si no las necesito? Y en lo que sigue, pues es también algo laborioso que hay que hacerlo con cuidado para no equivocarnos de sustituir cada uno de esos valores en el sumatorio. 7.5, 28.2, 2.7, son los parámetros que aparecieron en la ecuación, los coeficientes más bien dicho, y aquí empezamos a sustituir las entalpías. 0 y 0 es porque la deformación del oxígeno y del nitrógeno es 0 por ser elementos estables. También 0 y 0 es el de formación del oxígeno y el nitrógeno, que son 0 por ser elementos estables. Y bueno, y el resto ahí van ustedes viendo cómo se acomodaron. Acomodan, suman, restan, multiplican, vuelven a sumar y encuentran que el calor liberado es de 363.880 kilojoules por cada kilomol de combustible, es decir, por cada kilomol de propano. Bueno, esa ya podría ser una forma de responder, aunque podemos responder por kilo de propano, no nada más por kilomol. Más como nos hacían la pregunta. La pregunta, tasa de transferencia de calor de la cama. Ah, no, una tasa de transferencia. Cuando nos preguntan tasa de transferencia, hay que hacer referencia al tiempo. Entonces, estos kilomol, este resultado por kilomol de propano lo convierto en kilojoule por kilogramo de propano, dividiendo entre la masa molecular del propano. Entonces, otra forma de responder el flujo de calor que sale son 8.270 kilojoules, pero esto es por kilo de propano. Ahora, como el propano está entrando con un flujo de 0.05 kilos por minuto, si 8.270 lo multiplico por el 0.05, se van los kilogramos y me quedan kilojoules por minuto. 413.5 kilojoules de energía estoy obteniendo cada minuto. Quítale los minutos, conviértelo a los segundos para que se convierta en kilowatts, y eso significa 6.89 kilowatts. Si te interesa esa energía de la reacción para aprovecharla en algo más, pues estás generando 6.89 kilowatts de energía calorífica. Y esa es la tasa de transferencia. Esa es la segunda pregunta que nos hacían. Bien, ¿tienen alguna pregunta de este problema? Vamos a revisar otro ejemplo. Y este otro ejemplo va a ser un recipiente cerrado para tener un ejemplo de cada tipo. Este va a ser un reactor batch, es decir, un recipiente de volumen constante contiene 1 libra mol de metano y 3 libras mol de oxígeno. Va a ser un problema en sistema inglés. Están a 77 grados Fahrenheit. Este de 77 pues es el 25 grados centígrados, lo que quiere decir que mis reactivos se encuentran originalmente a la temperatura de referencia, lo que también hace
facilita los cálculos. Los contenedores del recipiente se encienden y el gas metano se quema por completo. Si la temperatura final es de 1800 grados Rankine, determine la presión final del recipiente. Recuerden que es un recipiente cerrado, se generan gases y eso aumenta la presión del sistema. Y igual que el problema anterior, la segunda pregunta es la transferencia de calor durante el proceso. Fíjense que en este problema no hay aire. Nos dicen que directamente tú encerraste 3 libras-mol de oxígeno, no de aire. Por lo tanto, no hay nitrógeno, no hay inertes. Bien, el combustible se quema completamente y eso es todo el carbono del metano se quema en CO2 y todo el hidrógeno del metano termina como agua. El combustible, el aire, los gases de combustión, todos los vamos a tratar como gases ideales. Aquí la suposición de gases ideales sí se vuelve importante porque nos piden una presión y para calcular esa presión vamos a utilizar la ecuación de gases ideales. No lo vamos a complicar más. Ya saben, ustedes ya sabrían qué hacer si la ecuación de gases ideales no funciona. De nuevo, cinética y potencial son insignificantes y no hay interacciones de trabajo. Bien, esta es la ecuación balanceada. Por cada molécula de metano necesitas 3 de oxígeno. Y pues es la ecuación real, porque te dijeron que todo el carbono termina en CO2 y todo el hidrógeno termina en agua. No hay nitrógeno, y bueno, el oxígeno se reparte. Bueno, no es reacción teórica porque sí nos sobra oxígeno al final. Pero bueno, no hay aire. A 1800 grados Rankine, es decir, a la salida, los gases de combustión, hay agua, pero esa agua a 1800 grados Rankine no puede ser agua líquida, es agua a vapor. Entonces hacemos nuestro cálculo de la presión que ejercen todos estos gases en el recipiente. Y como les decía, lo vamos a hacer con las ecuaciones de los gases ideales. La presión que ejercen los productos por el volumen, por los moles de productos, por R, por la temperatura de los productos. Esta es la ecuación de los gases ideales. Despejo la presión que ejercen los productos. Pero necesito relacionarlo con lo que ejercieron los reactivos, porque estuvieron encerrados en el mismo volumen, fueron moles diferentes, fueron temperaturas diferentes, fueron presiones diferentes, pues vamos a aprovechar que tengo toda esa información menos la presión de los productos. El programa me dice que a la entrada los gases estaban a 1 atmósfera. Los moles, bueno, entraron 4, hubo producción de 4, 2, 3, 4, 3, 4, es 4 sobre 4. Lo que sí es notablemente diferente es la temperatura. 537 Rankine, que son los 77 grados Fahrenheit, que son los 25 grados centígrados, y 1800 Rankine. Y eso, con gases ideales, me dice que la presión que ejercen esos gases al final es de 3.35 atmósferas. Aquí, bueno, si tenemos indicios que ese comportamiento no puede ser ideal, pues podemos hacer algo similar con alguna otra ecuación de estado. Pero bueno, con esto nos quedamos por ahora como respuesta de la primera pregunta. El siguiente inciso, pues ya es muy parecido a lo que hicimos en el problema anterior. El calor que sale es igual a los reactivos menos los productos. Creo que en el programa anterior había escrito productos menos reactivos, por eso el signo negativo. Pues de nuevo, lo más pesado de la chamba en estos problemas es de irte a buscar todas las entalpías que necesitas. El metano entra a la temperatura a la temperatura de referencia, entonces de nuevo nada más necesito su entalpía de formación. El oxígeno, la entalpía de formación es 0. Sin embargo, sí tengo
oxígeno al final, entonces sí necesito la entalpía de referencia y la entalpía a la salida. Aquí no necesito entalpía de referencia porque sería un número menos el mismo número, pero esto lo necesito, fíjense, para la salida, para esta parte de acá abajo, 3.725 y 13.485. Lo necesito para este cálculo de los gases a la salida, no para este cálculo de arriba de el oxígeno a la entrada. Bueno, CO2, necesito la formación, el agua también el de formación porque no son compuestos puros estables, y necesito las entalpías de referencia y las entalpías a la temperatura de la salida. Sustituyo todos los datos. A ver, dejen señalarlo con otro color. Este término 1.986 por 537, también, y esos 1, 2, 3, 5 términos que señalé en azul, recuerden que son R por T, porque en un sistema cerrado no necesito la energía interna, y entonces la entalpía menos R por T me da la energía interna. 1.986 es la R en sistema inglés, y 537 son las temperaturas de los gases que entran, 1800 Rankine, las temperaturas de los gases que salen. Entonces, muy importante que noten que esos términos en azul es por la resta de menos RT, que es igual a la resta PV, para tener energías internas y no entalpías. Bueno, esto ya lo podemos considerar resultado, 308.330 BTUs por cada libra mol de metano. Sin embargo, también podríamos hacer la conversión, y también este resultado es válido en base masa. Si divido entre los 16 libras, la masa molar del metano, que es 16 libras por libra mol, pues entonces el calor disipado es de 19.300 BTUs por libra de metano. Ahí está el resultado en base masa y el resultado en base mol. Y ya, esto se acabó el problema. Entonces ahí está un par de ejemplos de reacciones químicas, de balances de primera ley, en donde lo único que me piden es calor generado por una reacción exotérmica. ¿Preguntas? Yo sí tengo una, maestro. Por ejemplo, para los datos termodinámicos de, pues, las entalpías, vaya, cuando son compuestos, por ejemplo, un polímero o una resina o algo similar, ¿cómo se saca, no? O sea, ¿se contabilizan los números de carbono que tiene la cadena y se dan sumando, o cómo sería No, para esos compuestos? bueno, si quieres hacer el cálculo, no, necesitas otro procedimiento más complejo. No, cada cadena polimérica tiene su propia naturaleza, tiene sus propios enlaces, entonces no puedes hacer un sumatorio de sus compuestos puros, ¿sí? O sea, de cuántos carbonos tiene y cuántos hidrógenos tiene, porque no estarías tomando en cuenta una gran cantidad de enlaces que aparecen en esos sistemas complejos y no en estos gases simples, ¿sí? No, necesitas o hacer el experimento de determinar las entalpías de formación o las entalpías de cada compuesto, o irte a una referencia un poco más especializada que tenga toda esa información. No la vas a encontrar en un libro de termodinámica como el Sengel. Cuando tienes ese tipo de problemas, mira, si es polímeros, muchos libros de polímeros sí tienen información para los polímeros clásicos, para los básicos, ¿sí? Pero donde de seguro no falla son en libros que recopilan datos termodinámicos o datos físico-químicos. Hay una gran cantidad de manuales de ese tipo, manuales de físico-química. Si ustedes
Bueno, todos ustedes yo creo han ido a la biblioteca del CUSEI y hay una sección de libros que creo que está cerca de la entrada, que son libros que no prestan, porque no son libros de como el Sengel que te explica un tema, sino son libros para nada más sacar datos termodinámicos tipo el Perry, ¿sí? De ingeniería química, pero quizás me estoy refiriendo a otro tipo de manuales o de recopiladores de datos más especializados que tienen una cantidad enorme de datos de todo tipo para infinidad de sustancias. Todo eso, si los quieren después conocer, algún día que vayan a la biblioteca, asómense a esa sección de manuales, donde hay una gran cantidad de información para muchas sustancias. A veces encuentras lo que no te crees que podría existir, ya ahí está esa información. Bueno, y eso a la antigüita en libros, pero estoy seguro que ya por internet pues hay bases de datos en la cual puedes conseguir muchísima información al respecto y nunca, de verdad nunca he buscado, pero seguramente la universidad esté pagando versiones electrónicas de todos esos manuales y podrías entrar a la biblioteca virtual y encontrar toda esa información. Pero sí existen tanto en libros como en sitios web, sitios que recopilan toda esa información que se va generando o que se ha generado a lo largo de una enorme cantidad de años. ¿Sí? Ok, y en caso de que no estuviese, ¿cómo se da la experimentación? ¿Hay algún manual No, tú que tienes diga que cómo se calcula? armar sí, tienes que hacer tu experimento, una cámara de reacción controlada en donde metas tus reactivos en condiciones controladas a la temperatura de referencia. Tienes que tener la forma de que esté bien aislada para que puedas medir toda la cantidad de calor que se genere y hacer tu medición en principio, de tu entalpía de formación para esa sustancia que no encuentres, pero no queda otra más que hacer un experimento. Hay unos aparatos, a lo mejor en algún laboratorio del CUSEI hay, que son los calorímetros, y están diseñados precisamente para eso, para quemarte una sustancia y decirte cuánto calor se desprendió. Si tú buscas en internet, creo que con calorímetros es suficiente, vas a encontrar mucha información de equipo comercial que te lo venden exclusivamente para ese fin. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, sabes que eso se conecta con lo que sigue, temperatura de flama diabática. Temperatura de flama diabática, pensando en ese experimento, es una cámara, bueno, primero, la temperatura de flama diabática es la temperatura que alcanzarían los productos de una reacción de combustión si no los dejamos escapar de la cámara de combustión, si aislamos perfectamente la cámara de combustión y no permitimos que flujo de calor salga al exterior. Si no permitimos que un flujo de calor salga al exterior y se disipe o que lo utilicemos, entonces todo ese calor generado se va a utilizar en calentar los productos de la reacción. Y los productos de la reacción van a alcanzar una temperatura altísima, ¿sí? Porque toda la energía, su único fin es calentarlos. Entonces, en este tipo de cámaras de combustión, entra un combustible, entra aire, a las condiciones que tú quieras, a la relación combustible-aire que te interese, llevas a cabo la reacción, está la cámara aislada, no dejas que salgan los productos, termina la reacción, permites que toda esa energía caliente los productos y entonces ahora sí dejas que salgan los productos y te das cuenta que salen a una temperatura muy alta. Y esa temperatura muy alta es un máximo, es la máxima temperatura que pueden alcanzar si todo el calor generado lo utilizas en calentar los productos. Miren, y dirán, ¿cuál es la utilidad? La utilidad es más teórica que práctica. Tiene que ver más con diseño de reactores. Es como darte cuenta, una temperatura máxima a tomar en cuenta
en la construcción de reactores. Yo sé que para esta reacción combustible-aire mi reactor tiene que resistir con factor de seguridad 2000 grados o 3000 grados o 4000 grados, ¿sí? Porque sería lo máximo que se podrían calentar. Yo sé que en la práctica no voy a dejar que alcancen esas temperaturas, pero una cuestión de seguridad, un asunto de problemas de bloqueo, tu cámara debería de resistir esa temperatura de flama adiabática, ¿sí? Entonces, cuando no hay pérdida de calor hacia los alrededores, la temperatura que los productos alcanzarán como un máximo es lo que se conoce como temperatura de flama adiabática o de combustión adiabática. Y nos interesa, como les digo, conocerla, sobre todo por una cuestión de seguridad para diseñar reactores capaces de resistir esas temperaturas en caso de un problema, de un accidente, de un bloqueo involuntario, de una distracción, ¿sí? Si el flujo de calor hacia el exterior es cero, entonces la entalpía de los productos tiene que ser igual a la entalpía de los reactivos, ¿sí? Y entonces la sumatoria de todos los productos tiene que ser de todos los moles de los productos por todas sus entalpías tiene que ser igual a la sumatoria similar para todos los reactivos. El problema es que es en saber a qué temperatura se da esa igualdad. Y es un problema que no vamos a poder resolver directamente, que vamos a tener que entrar a un procedimiento de prueba y error. Bueno, aquí les decía algo del por qué conocer esa información, pues es para cuestiones de diseños, para consideraciones metalúrgicas de tu cámara de combustión. A la hora de diseñarlo, pues, por seguridad tiene que ser tu cámara capaz de soportar esas temperaturas. Bueno, pues quisiera saber cuál es esa máxima temperatura que en caso de accidente tendría que soportar. Sin embargo, la temperatura de flama adiabática no es única para una reacción. Depende del estado de los reactivos, depende del grado en que se completa la reacción y depende de la cantidad de aire utilizado, ¿sí? Entonces, ya en la práctica, más bien tú lo que tienes es una serie de temperaturas, de rangos de temperaturas en los que debes de basar tu diseño, porque son varios factores los que afectan esa temperatura. Sin embargo, ahorita vamos a ver en los ejemplos que cuando yo hago la reacción con la cantidad teórica de aire es cuando tendré la máxima temperatura de flama adiabática, es cuando alcanza su máximo valor. Y más adelante vamos a discutir por qué en ese caso se alcanzan las máximas temperaturas y por qué con una reacción incompleta las temperaturas tienden a ser menores. Vamos directamente a los ejemplos para entender el concepto. Tengo una cámara de combustión de una turbina de gas al cual entra octano. En estado estacionario a una atmósfera y 25 grados centígrados, y ese octano se va a quemar con aire. Aire también a 25 grados centígrados. Determine la temperatura de flama adiabática para 3 casos, ¿sí? Son 3 problemas diferentes, 3 soluciones diferentes. Vamos a en detalle hablar de la primera solución y ya luego platicamos qué resultados obtenemos en el inciso B y C. Primero, para una combustión completa, es decir, entra el 100% del aire teórico y la combustión es teórica, es completa. Luego, una situación un poco más real, un 400% de aire teórico, entra aire de más, porque quieres asegurar la combustión, porque es un caso real y difícilmente con el 100% vas a tener la combustión completa. Entonces tú pones aire de más y aseguras la combustión. Este es un caso pensando un poco más en la realidad. Y pensando en un proceso defectuoso, vamos a resolver para una combustión incompleta.
se produce CO2 en los productos a causa de que fue incompleta y la razón por la que fue incompleta, pues no sé a quién echarle la culpa, pero solamente se cargó el 90% del aire teórico. Cuando alguien se equivoca en eso y nada más carga el 90% del aire teórico, pues ya está destinado a ser una combustión incompleta. Bueno, vamos a revisar los tres casos. En los tres casos vamos a considerar el estado estacionario, la cámara está perfectamente aislada, los gases los vamos a tratar como gases ideales, las energías cinéticas y potenciales van a seguir siendo despreciables y no va a haber término de trabajo. ¿Sí? Bueno, vamos al inciso A. Primero balancea, bueno, el inciso A es con la cantidad de aire teórico, entonces hacemos nuestra balance de la ecuación teórica. Un mol de octano con el aire necesario al 100%, 12.5, me va a dar CO2 y agua, ¿sí? O sea, estos 8 moléculas de carbono, aquí están como 8 moles de CO2 y estas 18 moléculas de hidrógeno, aquí están como 9 por 2, 18 moles de agua, ¿sí? Entonces ya 8 por 2, 16 de oxígeno, más 9 del oxígeno del agua, pues me da el 12.5 de oxígeno molecular. Por 3.76 me da el 47 del nitrógeno y ahí está balanceada nuestra ecuación teórica. Como la entalpía de los productos tiene que ser igual a la entalpía de los reactivos para encontrar la temperatura de flama diabática, pues sustituimos moles por las entalpías, es igual a los moles de productos por las entalpías. Dirán, ¿por qué nada más escribes? Bueno, el autor escribió entalpías en el estado de referencia, de formación en el estado de referencia, porque el octano entra a 25 grados centígrados y fíjense, ¿y por qué nomás lo escribe para el octano? Y porque el oxígeno gas y el nitrógeno gas son compuestos puros en su forma estable, entonces sus entalpías de referencia de formación son 0. Además, aquí están escritas, pero ni siquiera hay que sustituirlas. ¿Sí? Bueno, no necesito la entalpía a 298 del propano, nada más la de formación, porque las otras se van a anular. Ni siquiera lo escribieron aquí. Aquí tendría que haber un más 0 menos 0. Y lo que sí necesito es CO2, los datos de CO2, los datos de agua y los datos de nitrógeno que aquí están en el estado de referencia. ¿Sí? Dirán, aquí debería de haber otra columna de H's a la temperatura final, a la temperatura de salida, pero no la puedo armar porque esta temperatura es precisamente la pregunta, la temperatura de flama diabática. Entonces, fíjense, empiezo a sustituir productos. El primer producto son 8 moles de CO2 por su entalpía de formación, menos 393,000, más su entalpía a la temperatura de salida, pues no la puedo determinar porque no sé cuál es esa temperatura de salida, menos su entalpía de referencia, es así, 9.362. Lo mismo para el agua, 9 kilomoles de agua, entalpía de formación, entalpía de referencia, pero su entalpía, la temperatura a la salida, desconocida, porque no sé cuál es esa temperatura que llamamos de flama diabática. Lo mismo para el nitrógeno. ¿Sí? Del otro lado, pues es el octano que se consumió y más 0 para el oxígeno que entró, más 0 para el nitrógeno que entró. ¿Sí? Hago las operaciones, lo que pueda hacer, sustituyo, simplifico y me queda que 8 veces la entalpía del CO2, más 9 veces la entalpía del agua, más 47 veces la entalpía del nitrógeno, es igual a 5.646.081 kilojoules. Sin embargo, no puedo saber 3 entalpías porque no conozco una temperatura. Aquí alguien diría, pues nos metimos a un problema de 3 incógnitas, una incógnita, 2 incógnitas, 3 incógnitas. No,
es un problema de una sola incógnita, porque las tres entalpías que desconozco son entalpías a una sola temperatura, la de salida, la de flama diabática. Cuando las conozca voy a poder sustituir esos tres números. Bueno, la cosa es que hay una variable desconocida, la temperatura de flama diabática, y está dentro de tres entalpías. ¿Cómo le voy a hacer para despejarla? Pues tengo que entrarle a un procedimiento de prueba y error y hacer suposiciones. Porque le digo, parece que tengo tres incógnitas, pero no, solo tengo una porque las tres entalpías dependen de una sola temperatura y me voy por un procedimiento de prueba y error. Voy a hacer una primera suposición. Yo sé el número total de moles, ¿sí? Yo sé que son 8 de CO2, 9 de agua y 47 de nitrógenos. Entonces este calor, 5 millones, lo voy a dividir entre esos moles, que son 47 más 9 más 8, ¿sí? Entonces, esos 5 millones de joules, 646,000, los divido entre 8 moles de CO2, 9 moles de agua y 47 de nitrógeno, y me da que más o menos en promedio, si los tres gases fueran iguales, si los tres gases tuvieran la misma entalpía, su entalpía sería de 88,200 kilojoules sobre mol. Cuando voy a tablas y busco a qué temperatura la entalpía del nitrógeno es 88,220, encuentro que a 2,650. Luego me voy a una tabla para el agua y busco la entalpía de 88,220 y encuentro que la encuentro para agua a 2,100 grados Kelvin. Y luego me llevo ese mismo 88,000 para el dióxido de carbono y encuentro que ese 88,000 más o menos corresponde en números cerrados. No vale la pena hacer interpolaciones para sacar una temperatura exacta. Simplemente quiero una aproximación. Aproximadamente ese 88,000 lo encuentro a 1,800 grados Kelvin para el dióxido de carbono. Entonces ya sé que la respuesta va a estar entre 1,800 y 2,650. Ahora dirán, es mucho. De 1,800 a 2,650 son más de 800 grados. ¿Algún detalle que me diga si estoy más cerca del 1,800 que del 2,650? Sí, un detalle muy interesante, el nitrógeno. El nitrógeno domina. 47 de nitrógeno por 9 de agua por 8 de CO2. Entonces la temperatura tiene que estar más cerca del 2,650 que del 1,800, porque el nitrógeno está presente en una mayor cantidad. No va a ser 2,650, va a ser un poco más bajo, pero va a estar más cerca del 2,650 que del 1,800. Aquí debo de tomar una decisión para hacer una primera iteración. Voy a suponer que la temperatura es de 2,400. El 2,400 está cercano al 2,650, está lejano al del 1,800 y busco las entalpías de los tres gases, CO2, agua y nitrógeno, a 2,400. Los multiplico por los moles, por 8, por 9, por 47 y encuentro un valor que yo espero sea igual al 5,646,081. Y pues, y me da 5,660,000. 5,660,000 es más alto que 5,646,000. Entonces la primera iteración no fue una buena iteración. No me da el resultado. Yo busco que este resultado sea igual al 5,646,000 que vengo arrastrando desde acá arriba. ¿Sí? Entonces, pero ya ando cerca. Busco otra temperatura. La siguiente, como 5,660,000 es más grande que 5,646,000, la temperatura tiene que estar un poco más abajo. Entonces, siguiente iteración la hago a 2,350 grados, 50 grados menos. Y encuentro 5,526,000.
Pues ahora 5.526.000, ahora es más pequeño que 5.500.646.000. Bueno, aparentemente esto está muy enredoso, pero ya encontré que la solución está entre el 2.400 y el 2.350. Pues entre 2.400 y 2.350 busco otro número. Miren, aquí ya no voy a hablar de más resultados intermedios, pero sigan interpolando y se van a encontrar que su resultado va a ser prácticamente igual a 5.646.000 cuando sustituyan 2.395. Vean, no lo podíamos adivinar, pero estábamos muy cerca del 2.400. Estos problemas hacerlos a mano son muy latosos, muy laboriosos. Aquí siempre la recomendación es mejor créate una tabla de Excel para ir haciendo todos estos cálculos, todas estas pruebas y errores, porque es un procedimiento muy, muy laborioso, de varias vueltas a la prueba y error. Pero bueno, ya que lo haces aquí, ya lo hicimos 2 veces, lo platicamos 2 veces, yo creo que lo tienes que hacer otras 2 veces para darte cuenta que el resultado es 2.395. Pero no hay de otra, porque la temperatura está escondida en 3 entalpías. Entonces tienes que estar yendo muchas veces a 3 tablas diferentes para estar viendo la entalpía a qué corresponde. ¿Sí? Sí, es medio latoso el problema. Bueno, pero ya aquí encontramos que es de 2000, la temperatura de los productos de 2.395 y pues es la temperatura de la flama adiabática. Ese fue el primer inciso. El segundo inciso pues es repetir todo el procedimiento. Ya no lo vamos a hacer, ya nomás les voy a dar el resultado final. Si lo hago con una ecuación balanceada por una combustión completa al 400%, pues entonces el 400% déjenme ver de cuánto, de 12.5, quiere decir que van a entrar 50 de aire y 50 por 3.76 nos da 188 de nitrógeno. Pero es una combustión completa en el sentido de que 8 moléculas de hidrógeno terminan en 8 moléculas de CO2 y que 18 del octano terminan en 9 del agua. En ese sentido es completa, pero no es teórica porque obviamente tenemos oxígeno de más y nos va a sobrar un montón de oxígeno y vamos a estar arrastrando un montón de nitrógeno. Seguimos el mismo procedimiento del inciso anterior, muchas iteraciones y vamos a encontrar que la temperatura de flama diabática es de 962 grados Kelvin. Vean la diferencia de 2.395 en este nuevo inciso ya solo es de 962. 962 es una temperatura enorme, pero muy baja comparada al 2.395. Permítanme que se calle. Ya no va a ladrar. Denme un minuto para ver quién está tocando, ¿sí? Ahorita regreso, no tardo.
Ya, disculpen la interrupción, pero tenía que salir a recibir un paquete. ¿En qué me quedé? Bueno, que la temperatura es bastante baja. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más material en el reactor. Entonces, la reacción de combustión es la misma, es completa y sigue generando los mismos 5 millones y tantos de joules, pero toda esa energía se reparte en muchas más moléculas, ¿sí? Tengo mucho más nitrógeno, tengo oxígeno que antes no tenía tanto, CO2 y agua no contribuyen a la diferencia, pero sí el exceso de oxígeno, ¿sí? Y entonces la misma energía se reparte en mucho más moléculas y por eso la temperatura que se alcanza es mucho menor. La misma energía se tiene que repartir en más moléculas, ¿sí? El inciso C es un proceso de combustión incompleta con 90%. Bueno, tengo octano y ahora tengo menos oxígeno, un 10% menos que el teórico. A causa de eso se va a generar monóxido de carbono, ¿sí? Bien, repetimos el procedimiento y volvemos a encontrar una temperatura alta, 2236. Sin embargo, un poquito más baja del 2395. Bien, ¿por qué? Por la presencia de CO2, ¿sí? Dirán, hay poco nitrógeno, hay poco oxígeno, igual que en el inciso A, pero hay un... no, espérenme, permítanme, no es cierto lo que dije. Hay menos nitrógeno, no hay oxígeno, ¿sí? Sigue habiendo CO2, sigue habiendo agua, pero hay un tercer componente, digo, una cuarta presencia, que es el monóxido de carbono, no solamente CO2. Entonces, hay un componente más y eso se nota en una ligera diferencia de la temperatura. No hay tanto material como en el inciso B, pero hay un compuesto de más, ¿sí? Bien, observe que la temperatura disminuye a consecuencia de la combustión completa o del uso de exceso de aire. Se nota mucho más cuando se debe al exceso de aire, ¿sí? Perdón, ocurrió un error. Ahora, ¿qué ocurrió? A ver, permítanme con estos aparatos que mejor lo desconecto. Ahora sí. Se nota más con el exceso de aire que con la combustión incompleta. Sin embargo, lo que podemos demostrar es que siempre la combustión completa, la que ocurre con la cantidad teórica del aire, es decir, exactamente con el 100% y combustión completa, que es formación solo de CO2 y formación solamente de agua, es la que siempre nos va a dar la mayor temperatura de flama adiabática, ¿sí? Una incompleta podría bajar un poco esa temperatura, ya lo vimos, y un exceso de aire, también dependiendo del porcentaje del exceso de aire, tiene que repartir la misma energía en más moléculas y también van a ser temperaturas mayores. El procedimiento, ya no lo repetimos, ya se dan cuenta con el inciso A lo laborioso que es. Mi recomendación es, cuando tengan este tipo de problemas, mejor dedíquenle un poco de tiempo a armar una buena tabla tipo Excel para hacer los cálculos y ya después ponerse a hacer los cálculos y no intentarlo, no intentarlo estar haciendo a mano, es muy laborioso. También, si es posible, conseguir una tabla, como creo que en las tablas de Excel que les pasé hay alguna con toda esta información en las que podamos jalar directamente las entalpías de diferentes gases, de diferentes sustancias, porque si no también implica estar yendo una gran cantidad de veces a buscar la entalpía de los gases, ¿sí? Bueno, esto fue el concepto de temperatura de flama adiabática. ¿Alguna pregunta?
No, profe, gracias. Bueno, dejen, yo creo que ya es todo por hoy. Bien, pues ya, es lo que teníamos que ver por hoy. La próximo viernes, ¿qué sigue? Segunda ley. Ya, obviamente después de la primera ley tiene que venir la segunda ley. Estamos haciendo como un recorrido rápido de lo que ha sido el curso. Primero la parte de propiedades, de balance, de definiciones, que sería el equivalente a la determinación de propiedades termodinámicas de sustancias puras. Luego, primera ley, que sería lo que estamos platicando hoy. La próxima clase va a ser segunda ley, porque también cualquier reacción se va a llevar a cabo en cualquier condición. Ya saben que la respuesta es no. La entropía aquí tiene que decirnos si el proceso, en este caso la reacción, es posible o no es posible. La reacción, cualquier reacción que se me ocurra o cualquier reacción que sea posible, ¿se va a poder completar? Pues tampoco. También hay consideraciones que tienen que ver con la entropía que nos va a decir si la reacción puede avanzar hasta lo que llamamos el avance de la reacción del 100% o va a haber un límite, pero todas esas respuestas nos las tiene que dar la segunda ley. Ya que terminemos los temas de la segunda ley, pues entonces vamos a los de equilibrio. Equilibrios en reacciones químicas, que es muy similar a lo que hemos platicado de equilibrio de fases, que son los temas que estuvimos viendo las últimas semanas. Más o menos por ahí es la ruta de las reacciones químicas, un buen resumen del curso, pero aplicado a reacciones químicas. Bueno, si no hay preguntas, pues entonces dejar de grabar.